Hubo una noche en que la tierra pareció callar. Era otoño de 1922, y en el silencio de un convento en Poitiers, Francia, una joven religiosa comenzó a escuchar lo que ninguna humana debería oír. Su nombre era Sor Josefa Menéndez. Tenía apenas 33 años y llevaba consigo una vida marcada por la obediencia, el sufrimiento y una docilidad que llamaba la atención incluso entre las demás hermanas. Pero lo que se desencadenaría en su celda estaba más allá del entendimiento humano. Comenzaron como susurros, voces lejanas, como lamentos ahogados por la distancia y la condenación. Josefa intentó ignorarlas, convencida de que se trataban de pruebas espirituales o imaginaciones producto del cansancio. Pero pronto, las visiones se hicieron tangibles. Fue transportada, literalmente, a los lugares donde el alma es purificada por el fuego. A lo largo de los años que siguieron, esta humilde religiosa recibió revelaciones extraordinarias sobre el purgatorio, el infierno e incluso el cielo. Pero fue el purgatorio el que la estremeció con más intensidad, pues allí encontró almas atrapadas en un sufrimiento que parece eterno, aunque destinado a la redención. Vi almas que ardían en llamas interiores, sin que el fuego destruyera sus formas. Vi cuerpos espirituales envueltos en un dolor que no se compara con ningún dolor de esta tierra. Escribió en sus memorias dictadas por obediencia. Josefa no imaginó estos tormentos. Los vivió. Dios, en su misericordia y con un propósito que aún hoy escapa a la lógica humana, le permitió sentir lo que esas almas sienten, oír sus súplicas, ver sus rostros. El purgatorio no es una metáfora, es un lugar real, un estado real, un fuego real. Durante esas visiones, Josefa escuchaba los gritos desgarradores de almas que habían pasado la vida como católicos tibios, religiosos negligentes, esposos infieles, jóvenes soberbios y ancianos indiferentes. Ninguno había cometido pecados considerados monstruosos a los ojos del mundo, pero todos habían faltado en amor, arrepentimiento o reparación. El castigo no era la condenación eterna, pero lo que vivían era tan espantoso, tan sobrecogedor, que muchos rogarían haber sido aniquilados. Una de las almas le confesó entre gemidos: «Mis sufrimientos son indecibles. Pagué con indiferencia las gracias que Dios me dio. Amé más el mundo que al Creador. Ahora espero, ardo, grito, y nadie me escucha. Nadie ora por mí». Otra reveló: «Soy sacerdote. Fui débil. Abandoné mis oraciones, mis penitencias, mi celo por las almas. Ahora pago en lágrimas, fuego y silencio. Dile a los vivos que no olviden a quienes ya no pueden hablar». Josefa volvió una y otra vez a ese lugar de tinieblas incandescentes. A cada visita, salía con el alma consumida, enferma, quebrada por el dolor ajeno, y aún así, fortalecida por la misión de transmitirnos un mensaje. El purgatorio no es un consuelo para los que no quieren cambiar. Es justicia envuelta en misericordia, pero también fuego purificador que puede durar años, siglos o hasta el fin de los tiempos. Nadie puede medir cuánto durará su estancia allí. Algunos santos afirman que una hora en el purgatorio supera todos los dolores del cuerpo humano. Otros, como Santa Catalina de Génova, dijeron que el fuego purgante es el mismo fuego del infierno, solo que con esperanza. Josefa lo corroboró, diciendo que el fuego que vio no era físico, sino espiritual, pero más real que cualquier llama terrenal. ¿Y qué sentido tiene esto para ti, que estás viendo este video en este preciso momento? Muchos creen que basta con ser buena persona o evitar los pecados graves. Pero la mayoría de las almas que Josefa encontró en el purgatorio no eran asesinos, ni ladrones, ni blasfemos abiertos. Eran gente común, como tú y como yo. Cristianos que posponían su conversión, religiosos que predicaban pero no vivían, padres que nunca enseñaron a sus hijos a orar, jóvenes que preferían el placer antes que la voluntad de Dios. Josefa vio cómo algunas almas eran liberadas gracias a una sola misa ofrecida por ellas.
un solo rosario, rezado con fe, un solo acto de reparación sincera, hecho por un ser querido en la tierra. Pero también vio otras que llevaban siglos esperando, porque nadie las recordaba. Nadie oraba. Nadie pedía por ellas. Ahora entiende por qué ella fue enviada como testigo. No para alimentar la curiosidad morbosa de los creyentes, sino para despertar a los dormidos, para decir con lágrimas y fuego: el alma que no se purifica en vida, será purificada en el más allá con dolor multiplicado, porque la justicia de Dios no olvida lo que el alma desprecia. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu fe? Este es solo el principio de una revelación que muy pocos están preparados para escuchar. En el próximo bloque, descenderemos aún más. Verás lo que Josefa vio cuando fue llevada a los niveles más profundos del purgatorio, el lugar donde yacen los consagrados, los que tuvieron luz y no la compartieron, y el terrible castigo que sufren. Pero antes de continuar, escucha bien. No sigas adelante sin hacer tu parte. Dale me gusta, comenta tu opinión, comparte este video y activa la campana. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque si ignoras estos avisos, puede que cuando mueras, no haya nadie que rece por ti. Y entonces, gritarás como ellos, y nadie responderá. El purgatorio no está reservado únicamente para los que vivieron sumidos en el pecado sin conocimiento de la verdad. En las revelaciones de Sor Josefa Menéndez, la mística española del siglo XX, se revelan almas que, habiendo recibido gracias especiales, habiendo conocido a Cristo, la Eucaristía, el amor maternal de la Virgen y la doctrina de la Iglesia, no supieron corresponder. Este segundo nivel del purgatorio está impregnado de una angustia más densa, porque allí habitan las almas que traicionaron la luz que recibieron. Su dolor no es solo físico, es espiritual, punzante, devastador. Es el dolor de quien ve el rostro de Cristo en su memoria y recuerda cada ocasión en que pudo amarle más, pero no quiso. Josefa escribe, en una de sus experiencias místicas del 7 de noviembre de 1922, que fue conducida por el ángel de la guarda a una región más profunda del purgatorio. Allí, la oscuridad era apenas rota por fulgores intermitentes, parecidos a relámpagos que no provenían del cielo, sino de la propia agonía de las almas. Una voz le dijo: aquí purgan las almas consagradas, sacerdotes, religiosas, y también los laicos que tuvieron grandes gracias y las despreciaron. Josefa vio un alma de una religiosa, que en vida se había mostrado fervorosa, pero cuyo corazón estaba lleno de orgullo y envidia. Su hábito estaba sucio de llamas, su rostro oculto, y sus palabras eran un gemido constante. Tuve tanto, y lo vendí todo por una mirada de aprobación humana. La diferencia de sufrimiento con el nivel anterior era perceptible. Aquí, las llamas no solo quemaban, parecían devorar. El silencio se rompía con clamores dirigidos a Dios, pero también con lamentos que se convertían en letanías oscuras, como rezos invertidos. Un sacerdote apareció frente a Josefa, envuelto en un fuego que no consumía su carne, pero la marcaba una y otra vez como si fuera hierro candente. Gritaba: prediqué, pero no viví. Exhorté a la penitencia, pero me complacía en comodidades mundanas. Ahora el peso de cada alma que me escuchó sin conversión me aplasta. Y con cada palabra caía sobre él una especie de nube oscura que lo envolvía como una mortaja. Estas almas sabían exactamente por qué estaban allí. Cada una repetía su historia como un eco de su conciencia. La misa que no atendieron con devoción, la oración que postergaron por pereza, la obra de caridad que dejaron de hacer por orgullo o negligencia. Josefa fue testigo de una joven laica que había recibido revelaciones interiores y mociones del Espíritu Santo, pero que las ignoró por miedo al qué dirán. Su rostro estaba bañado en lágrimas, y un coro invisible repetía a su alrededor: si hubieras respondido,
si hubieras obedecido. Lo más aterrador de este nivel del purgatorio no era el fuego en sí, sino la absoluta claridad con que las almas veían todo lo que pudieron haber sido. No sufrían tanto por lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer. Cada oportunidad perdida se convertía en una punzada eterna en la memoria. Y cada recuerdo era tan vivo, tan detallado, que la culpa se transformaba en un cuchillo que penetraba sin cesar. Aquí, el purgatorio ya no se sentía como una espera, sino como una prolongación dolorosa de la propia traición. Josefa comprendió entonces que Dios no castiga con crueldad, sino con justicia absoluta. Cada alma había elegido rechazar la gracia, cada una había recibido luz, y había preferido las sombras. Por eso, su purificación era más severa, más ardiente, más desgarradora. Algunas de esas almas podían permanecer allí por décadas, siglos incluso, dependiendo de cuánto amor habían despreciado. Y su única esperanza residía en la oración de los vivos. «Nadie reza por mí», escuchó Josefa de una de ellas. «Mis amigos creen que estoy en el cielo, pero mi alma arde en esta prisión de fuego». Este segundo nivel no está habitado por asesinos ni por blasfemos declarados. Está lleno de aquellos que fingieron santidad, que vivieron de apariencias, que sabían lo que era el bien pero se acomodaron en la tibieza. «Ojalá fueses frío o caliente», decía una voz citando el Apocalipsis, «pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca». Esta palabra resonaba en el aire como una sentencia inexorable. Y las almas, una a una, asentían, sabiendo que era verdad. Cuando Josefa fue retirada de aquel lugar, temblaba, no de miedo, sino de compasión. Comprendió que el infierno no era necesario para causar espanto. El purgatorio bastaba, especialmente para aquellos que, habiendo conocido la verdad, la pisotearon con indiferencia o soberbia. Y mientras se alejaba de aquel abismo, escuchó una última frase que parecía salir de muchas almas al unísono. «Diles que el amor exige correspondencia. Diles que no se juega con la gracia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje no es entretenimiento, es advertencia. ¿Cuántas veces has recibido gracias que ignoraste? ¿Cuántas oportunidades más te quedan? No permitas que tu alma sea una de las que gritan en silencio desde la oscuridad del purgatorio. Comparte este video con los que amas, comenta con sinceridad si sientes temor, y activa las notificaciones para no perder la siguiente revelación. Porque lo que vendrá será aún más oscuro, y puede que sea la última advertencia antes de tu juicio final. El silencio del purgatorio es engañoso. No todo es grito. No todo es fuego crepitante o llanto ensordecedor. Existen rincones en ese reino oculto donde la pena no clama, sino que pesa, donde el alma no grita, sino que se deshace lentamente en una agonía que parece no tener fin. Son las cámaras silenciosas de los que amaron a Dios, pero lo amaron con tibieza. Aquellos que conocieron la luz, sí, que caminaron cerca del altar, que rezaron en voz baja, que se confesaron, que comulgaron, pero que vivieron como si el cielo pudiera esperar. No pecaron abiertamente, no blasfemaron, no robaron ni asesinaron. Pero su alma se llenó de omisiones, de oportunidades no tomadas, de amores no entregados del todo, y por ello también deben pagar. Y el precio que enfrentan es el más cruel de todos. La separación de Dios prolongada por su indiferencia. Sor Josefa Menéndez, en sus visiones profundas y escalofriantes, fue llevada por los ángeles a este estrato del purgatorio, donde las llamas son internas, donde el fuego no consume la carne, sino el alma misma. Las almas que aquí se purifican, dijo una voz celestial a su lado, no padecen tormentos corporales como en otros lugares. Pero el dolor que sienten por no haber amado bastante, por haber vivido a medias, es como un abismo que se ensancha a cada instante. Josefa vio monjas, sacerdotes,
madres de familia, jóvenes, todos aquellos que fueron llamados a una vocación mayor, pero respondieron con la tibieza de quien teme entregarse del todo. Sus rostros estaban serenos, pero su mirada perdida en un vacío. No había cadenas, no había grilletes, pero su pena era tan densa que se volvía visible, suspendida en el aire como una niebla opaca y pesada. «Tuve muchas gracias», dijo una de esas almas a Josefa, «pero fui lenta, cómoda, y me excusé demasiadas veces. No tomé mis cruces con amor. Ahora, cada una de esas negligencias pesa como una losa en mi alma. No es el fuego lo que me castiga, es el recuerdo de lo que no hice». En esa dimensión del purgatorio, el tiempo parece alargarse. Las almas se sumergen en la contemplación de todo lo que pudieron haber sido para Dios y no fueron. Es el sufrimiento de lo que se dejó pasar, una limosna no dada, una oración no dicha, una comunión recibida sin fervor, una oportunidad de consuelo que se ignoró por pereza o comodidad. No hay demonios aquí, no hay gritos, solo el eco constante del «pude haber hecho más», resonando sin cesar en su conciencia. Josefa percibió que el silencio de ese nivel del purgatorio era más angustiante que cualquier alarido, porque allí el alma no se revela, sino que acepta, y esa aceptación la aplasta. No es la desesperación, sino la certeza de que debieron amar más, servir más, sacrificarse más. «Oh alma humana», oyó Josefa decir a uno de los ángeles, «qué fácil es caer en la tibieza espiritual, en la mediocridad de una vida piadosa pero sin fuego. Y cuán dolorosa es después la purificación de esa frialdad». Muchas de esas almas, según sus visiones, llevaban años allí, aguardando, esperando el momento en que su deuda quedara saldada y pudieran mirar por fin el rostro de aquel a quien no supieron amar con totalidad en vida. La santa vio que incluso los actos más pequeños, una genuflexión bien hecha, una oración con atención, una sonrisa ofrecida en nombre de Cristo, tenían ahora un valor inmenso para esas almas. Lloraban por no haberlo comprendido antes. El tiempo que se pierde en la tierra, el bien que no se hace por tibieza, pesa en la eternidad. «Yo era buena», murmuraba otra alma, «pero nunca fui santa, y ahora el fuego del amor no vivido me consume desde dentro». Josefa sintió que esas almas no solo ardían de arrepentimiento, sino de nostalgia, una nostalgia insoportable por el paraíso que veían de lejos, pero que aún no podían alcanzar. Porque amaron, sí, pero no lo suficiente. Porque sirvieron, sí, pero sin celo. Porque vivieron, sí, pero sin pasión por lo eterno. Y tú, que ves este video y aún respiras, aún estás a tiempo de no caer en este mismo tormento. El purgatorio no está reservado solo para los grandes pecadores. Está lleno de almas buenas que no fueron lo suficientemente fieles, lo suficientemente fervorosas, lo suficientemente entregadas. Y si ahora no te decides a vivir con fuego en el alma, con celo por lo sagrado, si no despiertas de la rutina espiritual y del cristianismo cómodo y sin cruz, entonces prepárate. Porque ese silencio denso y doloroso te estará esperando. El alma tibia será vomitada, dice el Apocalipsis. ¿Y qué es el purgatorio, sino el vómito ardiente que precede al paraíso? No creas que por no haber matado o robado, escaparás del fuego. El alma tibia es la más engañada, y por eso mismo, la más numerosa en el purgatorio. Si no compartes este video, si no lo comentas, si no alertas a otros, tu silencio será cómplice. Y esa misma tibieza te puede costar años de fuego y lágrimas en el más allá. Suscríbete ahora, activa la campana y prepárate para el próximo capítulo, porque lo que está por revelarse es aún más estremecedor. En medio de las llamas que consumen, del silencio que oprime y del tormento que no cesa, hay un resplandor. No es el fulgor del fuego que castiga, ni el brillo de ángeles en tránsito. Es la luz que emana de las almas que aman.
En lo más profundo del purgatorio, allí donde los suspiros son oraciones silenciosas y el dolor es ofrecido como incienso, existen almas que sufren, pero que sufren con esperanza. Son las que, incluso en la purificación, conservan intacta su fe. Son las que entendieron tarde, sí, pero ahora arden de amor. Estas almas no claman por compasión, no protestan, no se desesperan. Su castigo es real, pero su mirada está fija en lo alto. Y es esa mirada, esa entrega total aún en el sufrimiento, la que acelera su liberación. Sor Josefa Menéndez fue testigo de esto. En sus visiones, contempló a las almas que avanzaban hacia la luz con cada lágrima ofrecida, con cada instante de dolor abrazado en silencio. Algunas almas, escribió ella, en medio de su purificación, aman tanto a Dios que ese amor mismo es su consuelo y su liberación. Cuanto más arden, más cerca están del paraíso. Josefa vio cómo los ángeles descendían con frecuencia para consolar a estas almas. Les hablaban de sus seres queridos en la tierra, de las misas ofrecidas por ellas, de las oraciones que sus nombres susurraban aún en este mundo. Cada Ave María, cada acto de contrición sincero, cada sacrificio ofrecido conscientemente por ellas, era recibido como una gota de agua sobre el fuego. Y aunque el fuego no se apagaba, la esperanza se fortalecía. Porque el amor verdadero no teme el dolor, lo abraza, lo transforma, lo redime. Entre estas almas había mártires anónimos, madres que ofrecieron su sufrimiento por sus hijos, sacerdotes que no fueron santos pero murieron con el corazón quebrantado por amor a Cristo. Una alma se me apareció, cuenta Josefa, y me dijo: «Cada minuto aquí lo ofrezco por los pecadores que aún viven. Si tan solo supieran el poder que tiene el sufrimiento ofrecido con amor». Esa alma, a pesar de su dolor, brillaba con una luz tenue pero creciente. No tenía cadenas, no tenía sombra en los ojos. Estaba ya al borde del cielo, apenas separada por un velo de llamas dulces, ardientes, pero purificadoras. Y así como esta, Josefa presenció muchas otras ascensiones, porque no todo es eterno en el purgatorio. Hay finales. Y esos finales, cuando llegan, son precedidos por un instante de silencio divino. Fue entonces cuando ella presenció uno de los momentos más sobrecogedores de sus visiones, la liberación de un alma. Vi cómo la luz descendía, cómo los ángeles rodeaban a esa alma ya transfigurada por el amor. El fuego se apartaba de su paso. Ya no era castigo, era gloria. Y la voz de Dios, aunque no la oí, se sentía en todo el espacio. «Ven, alma fiel, ya has amado suficiente. Entra en el gozo de tu Señor». Josefa no pudo contener el llanto. Porque, en medio de tanto dolor, la esperanza es más fuerte. El purgatorio no es solo pena, es también el umbral del paraíso. Y quienes lo cruzan, aunque marcados por el fuego, entran purificados, luminosos, eternos. Estas visiones no son metáforas, son advertencias, pero también son promesas. Cualquiera que ame sinceramente, que ofrezca su dolor, que interceda por otros, que rece con el alma desgarrada, puede alcanzar esa luz. Y no solo por sí mismo. Josefa comprendió que una sola misa ofrecida con devoción, una sola alma que se humille y rece con fervor, puede arrancar del purgatorio a otra. «El amor abre los cielos», escribió. Y no hay cárcel que resista al alma que se entrega a Dios sin condiciones. La tierra está llena de ocasiones perdidas, sí, pero también de posibilidades de redención. No hay oración inútil. No hay lágrimas sin valor. No hay sufrimiento sin sentido, si es ofrecido con amor. Tú que escuchas estas palabras, que sientes el eco de lo eterno resonando en tu pecho, aún puedes ser esa luz para alguien. Puedes ser el instrumento por el cual un alma ascienda. Puedes evitar tu propio fuego. Pero no lo harás con mediocridad. No lo harás viviendo como si tu tiempo fuera eterno. Solo lo lograrás si amas hasta que duela.
si vives como si el cielo estuviera a un solo suspiro de distancia, porque lo está. Y el purgatorio, con todo su dolor, es solo un pasaje. Pero para muchos, ese pasaje se vuelve eterno porque nadie los recuerda, nadie reza, nadie ofrece, nadie ama lo suficiente. ¿Tienes idea de cuántas almas dependen de tu oración? ¿Cuántas claman desde el fuego, esperando una sola misa, una sola comunión, una sola lágrima ofrecida? Si ignoras este mensaje, si lo pasas por alto, si no compartes este video, si no comentas, si no te suscribes, estarás cerrando la puerta del cielo a otros y quizá también a ti. El tiempo corre. Activa la campana. Comparte. Alerta. Y prepárate, porque aún hay más por revelar. Y lo que viene será para muchos la última advertencia antes del juicio.